De esto y otros temas vamos a hablar con una congresista de Fuerza Popular que es miembro titular de la Comisión de Ética y que ha sido en el pasado presidenta de la Comisión de Economía. Gracias por acompañarnos, congresista Rosángela Barbara. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarle primero, ¿qué pasó en la Comisión de Ética que el lunes se cayó por falta de quórum, por ausentismo de varios congresistas, incluyendo usted, y hoy se reunieron por fin y votaron un informe que le quitaba las penas y los temas principales que más habían llamado a indignación y a sospechas sobre el congresista Edgar Tello, y más bien lo sancionaron por algo menor. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, sobre el día lunes, aclarar, porque se dijo mucho, mi persona, por ejemplo, ha estado 3 días, yo pedí lunes, martes y miércoles licencia al Congreso porque me fui a un curso académico a Madre de Dios sobre las principales problemáticas que se tenía y estábamos internados en medio de la selva. No supe hasta después, cuando pudimos conectarnos, de que habían faltado muchos otros congresistas. Los motivos los desconozco. Usted había pedido licencia. Yo había pedido licencia por 3 días sobre el curso que tenía. Pero el día de hoy lo que vimos, y yo he felicitado inclusive a la Comisión de Ética, Fernando, por varios motivos. Porque si bien se imputan 5 cargos al congresista, cuando los especialistas de la comisión hacen las investigaciones, no existe ninguna forma de cómo probar que vincularían al congresista, sino más bien, y esto también yo creo que quiere que quede como reflexión, cómo es que un trabajador hace una imputación con ninguna prueba, inclusive cuando se le pide, el Congreso de la República le pide los descargos, dice otra cosa. Y nos pasa mucho en la Comisión de Ética. Llegan los testigos y ninguno inculpa. ¿Se refiere a Mari Silva, la que trabajaba en una comisión que presidió Tello? No recuerdo el nombre, porque han sido... eran 5 denuncias distintas, se han acumulado para que puedan ser, pero sí hizo el análisis individualmente. Y sobre el tema puntual que él fue sancionado, algo curioso pasó. Y es que la persona que redacta ese oficio es la misma persona que denuncia, que lo que podría presumirse es que se hizo adrede, pero quien firma es el congresista y nosotros estamos en la obligación. Firma el congresista y fue un pedido de donación en efectivo a la oficina diplomática de Taiwán. Exacto. Cuando nosotros como congresistas, es verdad, recibimos muchos pedidos, pero lo que corresponde es trasladarlos y jamás hacer un pedido de dinero, porque nosotros no tenemos por qué ser justamente suena exacto, feo, ¿no? Y por último, si tenían pedidos de ollitas comunes, porque muchos decían, ¿no? ¿Cómo es posible que vayamos a sancionar a alguien por ayudar a los demás? Discúlpame, pero hay formas también. O sea, ustedes pueden ligar a ese que quiere donar con la comunidad beneficiada, pero ustedes no canalizar la Pero donación. Más allá de eso, inclusive tú podrías asistir, sí, siempre y cuando cumplas con remitir las pruebas y señalar abiertamente de quién viene ello, o sea, siempre con la transparencia del caso, cosa que en este caso no habría habido, porque desde un inicio se parte con un gravísimo error. Yo entiendo, pero el congresista firmó. Y si él firmó, debió revisar el documento. Entonces, por eso sí han recomendado Exacto. que se le sancione. Con una amonestación ¿Una económica. Amonestación? No sanción de días. No sanción de días, eso fue la recomendación que se hizo, pero más allá de eso... Ahora, había un informe de Sunafil. Sobre el tema de la señorita... que se le hizo el cese, se le cambió de modalidad. Hay un tema. Mari Silva, que la tuvimos de invitada el otro día. Hay un tema, y también eso es importante que se señale. Nosotros, los congresistas, no podemos contratar a alguien, por ejemplo, por 3 meses, por 6 meses, porque todos son cargos de confianza. Eso puede ser un día, como pueden ser los 5 años que estén con nosotros. Y ante cualquier situación de pérdida de confianza se puede hacer. Pero cuando hay un tema de embarazo, es una situación distinta, porque tú estás frente a una persona vulnerable. Y lo que señala la comisión, que me parece válido también, es que jamás hubo cese, pese a que habían habido situaciones que podrían, justificar. En realidad ella ha sido contratada por otra área del Congreso, pero no por el congresista Tello. Si por el congresista Tello fuese, ella estaría en su casa. En ese caso, si la contratación no la ha hecho el propio congresista, porque cada congresista maneja su propio sistema. Si no la ha hecho el propio congresista, lo correcto hubiese sido que el área se encargue. Salvaron
a medias a Tello. No, yo creo que de ninguna manera. Yo creo que indistintamente de quién sea la persona, tenemos que tratar de ser lo más objetivos posible. Sácame una curiosidad. Sí. Usted me dice que estuvo y pidió licencia porque estuvo en Madre de Dios, en un trabajo, no de representación. No, fue un curso porque académico. Porque usted es congresista de Lima, Ajá, no un fui curso becada académico. por una fundación. Y antes estuvo en un concierto de Karol G, ¿no? No, eso fue el día viernes. Dentro de su día, dentro de su noche libre. Gracias por preguntármelo. Sí, porque ha recibido varias críticas en las redes. Usted la siguen bastante. Mira, indistintamente, yo creo que el congresista de la República no deja de ser un ser humano tal cual. Y en su caso, una joven con gustos. O no sé si usted es fan de Karol G. Yo soy fanática de Karol G. O quiso sintonizar con un gusto masivo por curiosidad. Manera. Yo soy fan de Karol G y estuve el año pasado también en su concierto. Pero el concierto, lo curioso fue que fue el día viernes. Y dijeron que yo no asistí porque había estado, decían, resaqueada. Y todos los que me conocen saben que yo soy abstemia, consumo 0 alcohol y a mí no me parece un motivo. Hubiera sido una resaca de 3 días. De 3 días, exacto. No sé si el lunes, existirá. No sé si existirá, pero... Sí, para algunos debe existir. Pero más allá de eso, lo que yo creo es que hoy tenemos... Pero se divirtió muchísimo. En el concierto. Muchísimo. Pero más allá de la anécdota, a lo que hoy es cómo pueden crear una figura inexistente. O sea, afirmar de que yo no había ido cuando la licencia yo lo había solicitado con mucho tiempo, cuando puedes pedir la documentación al Congreso, pero lo que molesta mucho es cómo tú dañas la honra de alguien por un comentario. Pero usted misma colgó imágenes suyas en el concierto. Sí, ¿no? Entonces, yo en lo personal, no es que la ampallar, usted misma lo dio a conocer. Mira, Fernando, yo intento ser lo más transparente posible porque creo que es lo que corresponde. Y siempre he dicho, ¿no? Tengo 29 años, soy mamá, a veces los sábados, domingos, o los domingos que no tengo ninguna agenda, o los sábados que no tengo agenda, comparto con mi hija, con mis amigas, y es lo más natural. Y yo creo que debemos normalizar ello, obviamente siempre y cuando ser responsable también con la labor. Lo que no podemos normalizar es, por ejemplo, lo de Darwin Espinosa. Es terrible ya. Ahora, ahí sí han sido céleres y han reaccionado a favor, pero recién que la Comisión de Ética lo investigue, o ya recomiendan una sanción. No, lo que pasa es que hay procedimientos. Lo que ha hecho la Comisión de Ética es de oficio, al ver la denuncia, tomar y solicitarle la autorización a la Comisión de Ética para poderlo investigar. Entonces lo que procede ahorita es que se va a investigar, van a llamar testigos, van a llamarlo a él para que dé sus descargos y finalmente después de eso recién se da una... Pero no vaya a pasar igual que Tello, pues no, que no hemos podido probar porque los trabajadores no son consistentes en su denuncia. Mira, para todas las personas que nos están viendo, el gran problema, y pasó en un caso puntual, por ejemplo de la congresista Magali Ruiz, nosotros tuvimos el caso en Ética. Vino la persona a quien se le había sindicado de hacer los cobros y él señaló y dijo, quiero pedirle disculpas a la congresista por haber abusado de su confianza porque yo he sido. Y fue a la fiscalía a decir otra cosa. Y el gran problema es que ahora la comisión no puede volver a recoger ese tema. Es que ahí pasa, como pasa en la justicia también, ¿no? Que la víctima termina siendo después convencida por el victimario y lo compensa de alguna forma. Pero yo no creo ahí que haya sido víctima. Yo creo ahí que han habido situaciones en las que yo también exhorto, o sea, un trabajador no puede prestarse para una situación de eso. Por más temor, por más miedo, yo creo que no podemos ser cómplices de un delito. Sí, pues, eso de ninguna manera. Pero está sucediendo mucho. Sí. En el caso de Mochasuelos no es exclusivo de este Congreso, los anteriores también. Pero parece que se ha extendido. Y es una vergüenza porque hay que saber distinguir. Cuando se habla de mochasueldos, empezaron a surgir varias denuncias. Y se le había inclusive denunciado a una congresista por un tema de una silla de rueda. Obviamente que se entendió que la denuncia era una denuncia falsa. Finalmente el Congreso va a ver qué se haga. Pero hay que ser realmente contundentes para sancionar a temas como la señora María Cordero. Hay la percepción que fue una congresista de ustedes que ya la defenestraron y ganaron a una nueva, porque han ganado una curul. Lo habían perdido pues con María Cordero y han ganado una curul, pero una ganancia legítima. Pero más allá, yo creo que no es ganancia. Yo creo, y como joven además partidaria, fujimorista, que es importante también reconocer que los espacios no son, o sea, no es que nosotros lleguemos por nuestra carita bonita, es que llegamos también a través de un partido y una elección, y tenemos que ser respetuosos de eso, ¿no? Y no están funcionando bien los filtros para presentar una mejor oferta electoral a la gente. Es correcto, pero también una reflexión, y aquí te dejo con esta reflexión porque para mí es importante, viendo como joven en TikTok, cómo la gente está leyendo un libro
a propósito de una película que ha surgido y ellos han querido conocer la verdad y todos están leyendo el libro. Y mi pregunta es, de esa manera, si leyéramos, por ejemplo, el plan de gobierno, la hoja de vida de los candidatos, creo que tendríamos un mejor parlamento, un mejor gobierno regional. Pero seamos realistas, la gente no lee planes de gobierno, pero sí conoce a la gente y ve los relatos, las historias de vida que hay de esas personas. Pero también yo creo que es importante reconocer que el ciudadano tiene gran responsabilidad. Los partidos tienen que buscar, pues, esas hojas de vida, esa gente, esos personajes que sean filtrados, sí, que no vengan con intereses subalternos. Es una responsabilidad compartida. O sea, que no se le escapen pues dos corderos como ustedes, porque fueron dos hermanos corderos. Pero imagínate, una persona que no tenía ningún tipo de denuncia. O sea, ¿quién se iba a imaginar que puede cometer una situación como esa? Ahora, hablemos un poco de los grandes personajes de la política nacional. Vayamos al Poder Ejecutivo, al que están sosteniendo. Ustedes son la bancada más importante y están ayudando a que se sostenga. ¿Cómo ve la crisis de los relojes? Y ahora, en realidad, quien está haciendo el equilibrio de poderes no es el Congreso, sino es la justicia, el Ministerio Público, que sí está ahí batallando y persiguiendo a la presidenta. Y ahora el primer ministro Adrián Sen les dice, no hay suficientes fiscales, ¿cómo es posible? El Ministerio Público le responde, no, es que no nos dan la plata, la partida presupuestal que necesitamos para tener suficientes fiscales. Mira, gracias por lo de la bancada más importante. Y yo quiero señalar algo. En el país, en ese momento, la crisis está establecida en todas las instituciones, incluido el sistema de justicia. Y te lo digo yo porque a los congresistas, por ejemplo, se nos denuncia por cualquier cosa, Fernando. Por cualquier cosa. Y te lo digo. Inclusive yo, que jamás ni siquiera he tenido una sanción en el colegio, pero se te denuncia, por ejemplo, que usted hizo, no sé, pues, ¿no? Una compra. Antes deberían ir a preguntar a la institución. Pero tienen inmunidad, pues. No tenemos inmunidad. No, sí, tienen inmunidad relativa, pero la tienen. No tenemos inmunidad. Igual nosotros, se nos denuncia y tenemos que hacer... Sí tienen inmunidad. No. O sea, no tienen inmunidad por delitos que hayan cometido antes de ser congresistas. No, pero eso es totalmente falso. O sea, hemos tenido... tienen que levantarles el fuero si es que los van a acusar. No, a ver. La inmunidad se quitó, por eso que ahorita los congresistas están pidiendo nuevamente. Yo creo, y sí es importante... Se restringió, pero no se quitó. Yo creo que se quitó inmunidad, Fernando. Sí, pero si hasta Freddy Díaz, el acusado o imputado de violación, tuvieron que levantarle el fuero para que puedan juzgarlo. En ese caso, en el caso de Freddy Díaz, que también lo hablaremos en su momento, y en el caso concreto del Congreso de la República, yo creo algo. No podemos ir, sí, y atacar al congresista como tal por la falta, pero de ninguna manera ir en contra de la función del Congreso, ir en contra de los congresistas. Y la señora Dina Boluarte, que a mí jamás ha sido de mi gusto, yo siento que ella debe ser, por supuesto, investigada, pero no utilizar esto para dañar el cargo presidencial. Y eso es algo que está pasando. Y también a ella. O sea, no puede ser posible que de la noche a la mañana tú te hagas presidenta y tú dejes de ser la persona quien eras antes, empezar a utilizar roles, claro, empezar a utilizar... diciendo que vas a representar mejor al país. Las conductas de nuestras autoridades están alimentando una cultura antipolítica en que la gente desconfía mucho y desconfía hasta de los inocentes y desconfía no solo de los personajes, sino de las instituciones. Y eso es terrible. Y no debería ser así porque es peligroso. Claro. O sea, en un país democrático como el nuestro tenemos que salvaguardar las instituciones. Los políticos tienen que asumir su responsabilidad. Sí, claro, pero y hacer ese contrapeso de poderes. Por eso, ¿qué le exigen a Dina Boluarte? Para seguirla sosteniendo. Nosotros yo creo que hemos sido muy claros desde un principio. Eso no se trata de la señora Dina Boluarte, porque ella va a tener que seguir siendo investigada y asumir las responsabilidades en caso de que las haya de ella o de cualquier persona de su entorno. Lo que nosotros estamos haciendo es tener al país en medio de una coyuntura política, en una crisis, después de un Pedro Castillo que hemos visto todos los resultados, intentar generar un poquito de estabilidad, dejando que sea la institución, el Poder Judicial, la Fiscalía, quienes hagan su trabajo. ¿Y ese poquito va a llegar al 2026? Mira, esperemos que sí, pero esto va a resultar también muchísimo de la actitud y de la contundencia que tenga que tener el Ejecutivo. Porque para mí, no como congresista, sino como ciudadana, que en el tema de seguridad ciudadana
los niveles de inseguridad sean altísimos, que cada vez veamos más muertos, que cada vez veamos que nuestros hijos o los hijos de todos los peruanos estén desprotegidos. Claro, un congresista, gracias a Dios, en ese momento tiene seguridad, pero ciudadana bien no la tiene. Y eso es lo que tiene que pensar la señora Dina Boluarte. El hijo de ella, mi hija, de repente, de alguna manera, Claro, podemos crisis, tener una situación en la que podamos intentar proteger. La crisis de inseguridad es terrible, pero por eso ahí está la responsabilidad del Congreso, pues tiene que exigirle, ponerle condiciones, condiciones de Dina Boluarte, ya, en seguridad vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y lo estamos haciendo. Mira, en el Congreso de la República... Y deja tu defensa a los abogados. Yo creo... Y responde a la ciudadanía cuando se ha demorado como 20 días en responder lo de los relojes. Y ese ha sido el peor error para el país, porque... Fernando, esto ha trascendido. Claro, esto no es un tema nacional. Creció mucho más. Exacto, pero más allá de eso, el tema del Rolex no fue un tema nacional, fue un tema internacional, que ella debió parar desde un principio, siendo sincera. Yo creo que la verdad es la mejor arma para cualquier político. Y una forma de pararla no es pues ahora utilizando el brazo político que tiene en el Ministerio Interior y para que pida a la policía que ahora revisen al DEFICOP y a la DIVIAC, ¿no? Eso también es peligroso. Yo tengo, mira, Fernando, con total sinceridad, yo tengo una crítica muy fuerte al proceder. Esa forma de allanar la casa de la presidenta también ha sido un despropósito. Yo creo que hay formas y hay que respetar la institucionalidad y, nuevamente, la investidura presidencial. Eso no se trata de Dina Boluarte, eso se trata de la presidenta de la República. Y han habido excesos, por supuesto que sí. Las filtraciones, que yo soy muy crítica con el tema de las filtraciones, porque nos guste o no, la presunción de inocencia lamentablemente se está perdiendo. Hoy tú tienes que demostrar que eres inocente. O sea, ya no existe una presunción de inocencia. Y con estos temas, lo que estamos haciendo es poner un país en mucho más estrés, en un país en donde lamentablemente los peruanos no confían en absolutamente nadie, hay una disputa entre las instituciones y eso es peligroso. Si le preguntamos a la población, a nuestros seguidores que están muy interesados en conocer las verdades, preferirán el estrés de saber la verdad que el estrés de sentirse engañados. ¿Ah? Y yo coincido con eso. Siempre lo he dicho. La verdad es la mejor arma del político. Y cuando tú hayas cometido un error, pues tienes que salir a enfrentarlo. Entonces, y cuando hayas cometido un delito, así como lo hiciste, también tienes que saber. Usted me estaba diciendo que critica esa actuación así un poco tosca de entrar a combazos a la casa de la presidenta. A mí me parece Pero también critica a la presidenta que provoca eso, pues, porque si se hubiera apurado en dar su versión... Yo creo que eso no es una provocación. Porque en un debido proceso... Su demora, pues. Pero es que no funciona así. La justicia no te dice, si es que tú haces una reprogramación de tu declaración, vamos a allanar tu casa. O sea, eso no dice la justicia. Es que no le habían reprogramado esa diligencia, tenía que cumplir. Una cosa era la citación fiscal a que ella declare y otra cosa era la exhibición de la información, o sea, de los relojes. Pero, nuevamente te digo, el procedimiento judicial, el procedimiento de la fiscalía... no actúa así siempre. Entonces, a lo que yo voy es, en la investidura presidencial, la señora había solicitado la reprogramación. ¿Por qué no se esperó ello? Y luego ella solicitó inclusive adelantar y luego se le canceló. Pero más allá de los detalles, yo lo que creo es que hoy el Perú merece conocer la verdad y que como políticos además aprendamos a dar la cara cuando no nos hemos equivocado, inclusive cuando la percepción es que nos hayamos equivocado, claro, cuando no lo estemos haciendo. Y evitar algo que a todos nos está preocupando mucho, pues es que mientras la presidenta se hace más débil y precaria, el Congreso no tiene freno. Entonces muchos de los congresistas que están con intereses subalternos, que no le hacen caso a sus partidos, que sus bancadas son una federación de, a ver, ¿quién saca qué? Mermelada. Mermelada, llámelo como le llame, van a hacer todo y no van a encontrar freno. Pero ahí, desde Fuerza Popular, siempre hemos sido muy responsables. Por ejemplo, nosotros... hemos estado peleando hace muchísimo tiempo la reforma de pensiones, que es un tema importantísimo para el país. Sí, es un tema muy importante. Y en ese sentido, yo creo que hemos intentado siempre poner una agenda propositiva. Dígame la verdad, ¿se plegaron a lo del retiro para que les hagan caso en lo de las pensiones? Es que nosotros... ¿O tienen una convicción de que sí, que el retiro es algo popular y había que votar a favor del retiro? Yo he sido presidente de la Comisión de Economía y yo fui totalmente clara. Yo al Perú le quiero dejar una solución real, no un paliativo de un mes. Entonces, la solución real era la reforma. Sin embargo, apelando también a la libertad que tenían las personas que en ese momento se encuentran en una situación de desprotección, era perfecto.
el retiro siempre y cuando exista una reforma que les permita a ellos garantizarles que van a tener la oportunidad. Esa reforma es bien compleja, es bien interesante porque es la posibilidad de que entren todos, que entren los informales a través del consumo, ¿no? Sí. Pero es un sistema bien complicado, Todo. que no se hace en muchos lugares del mundo, hay experiencias parciales, ¿no? Lamentablemente, el país como tal ya es un tema complicado. Entonces hay que ser realista también. Suena muy bien, Por eso entusiasma, Por eso pero es mismo, bien complicado. Por eso mismo, con el realismo que debemos ser, el 70% del país es informal. Y es a ellos quienes tenemos que incluir. Sí, claro. La realidad es, el peruano de repente no está en planilla, pero consume. Hay que pensar en el futuro profesional de la mayoría y no seguir ligados a la planilla. Y con pensión por consumo, el peruano lo que va a hacer es dividir más al país. sincerar el consumo. O sea, el peruano, por más que no esté en planilla, consume. Y esa va a ser la forma en la que él pueda garantizar una pensión en el futuro. Bueno, y en este poquito de tiempo que nos queda de estabilidad, que es el bien esquivo, que no lo alcanzamos, ya se están haciendo los cálculos para quién será presidente, si con alianza o no. ¿Cómo está la cosa en Fuerza Popular? Bueno, nosotros no hemos tenido ningún tipo de reunión para conversar todavía de lo que vaya a pasar para el 2026. Estamos súper concentrados en los problemas que nos quedan 2 años y tenemos que también dar soluciones inmediatas. Para usted como representante de los jóvenes fujimoristas, ¿tienen candidata natural? ¿Keiko Fujimori es una candidata natural o puede haber otros? Puedo emitir mi opinión personal. Para mí, favor. en mi opinión personal, yo considero que Keiko Fujimori no solo es que sea nuestra candidata natural, sino que yo creo que es la persona que ha sido muy responsable dentro de todo este temblor político y que además para mí es la persona que merece la oportunidad a fin de que toda esa experiencia en gestión, toda esa experiencia en sostener un partido también la lleve a cabo. Pero esa es mi opinión personal. Lo que vaya a pasar no lo sé y tampoco lo hemos conversado. ¿Y Alberto Fujimori es su papá? ¿O Alberto, es otro líder natural? El presidente Fujimori, por supuesto, que, o sea, todos conocemos el extraordinario gobierno que ha tenido, los extraordinarios gobiernos que ha tenido el presidente Alberto Fujimori y por supuesto, que siempre es un político con las natural críticas y líder. Históricas que la propia Keiko le ha hecho. Y con las críticas que todos hacemos, pero cuando uno es político, cuando uno es partidario, sabe perfectamente que hechos no volver a repetir. Y, por supuesto, reconocer todo lo bueno que se hizo para hacerlo mucho mejor. Entonces, yo me quedo con eso. Bueno, muchas gracias, congresista. Terminamos con nuestras cartas, que ya nos quedan pocas. ¿Puede, por favor, escoger una carta? A ver, esta. ¿Puede leerla? ¿Asamblea Constituyente o bicameralidad? Uy. Ya sabemos que finalmente ganó la bicameralidad. Sí, pues, ya la carta ya tiene una respuesta que le doy la historia. Gracias, la carta es suya. Gracias. Muchas gracias, congresista Rosner Bárbara.